Molt bé, doncs, com deia, bon dia. Ja sembla que ja s'ha estabilitzat l'entrada dels assistents. Benvinguts i benvingudes tots a aquesta jornada que organitza PIMEC amb la col·laboració de dos dels nostres principals partners en l'àmbit dels recursos humans, com són Waterclubbers i OpenHR. Em presento, jo soc Héctor Pérez, soc el director de l'àrea de serveis de formació i ocupació d'aquí a PIMEC. I el motiu de l'organització d'aquesta jornada doncs, és entrar en debat sobre un tema que cada vegada està més en el dia a dia de les nostres empreses. No? És un tema que s'ha batejat com la gran renúncia o la gran divisió amb el seu moment, que com suposo que la majoria de vosaltres sabeu, és un fenomen que es va determinar com social, que va iniciar als Estats Units doncs, a la tornada de la pandèmia, pràcticament a 2020, per tant és un fet molt recent, que no entrarem ara en els temes tècnics, perquè per això tenim els nostres experts per fer-ho, i que aquest aconteixement s'ha anat traslladant a diferents països i també, òbviament, s'ha traslladat a Catalunya i a Espanya segurament amb una forma diferent de com va sorgir originàriament, però, sens dubte, amb un fort impacte en la gestió dels recursos humans, en la gestió del talent dins de les nostres empreses i especialment amb les pimes. Per realitzar aquest debat, la jornada es dividirà en dues parts. Primer, farem una petita ponència a càrrec del Francisco Pascual, que és un dels nostres partners d'OpenHR, i després una taula rodona on es debatra sobre origen, causes, motius, com minimitzar l'impacte i aquest tipus de reflexions. Us estan informant a través del xat, pròpiament us diran. A la part del final farem una ronda de preguntes oberta que podreu gestionar a través de l'eina que la plataforma disposa a la barra d'eines, a la part inferior, de preguntes i respostes a tots els nostres ponents. I finalment, per tancar la jornada, tindrem la presència del nostre secretari general, el senyor Josep Ginesta, per treure les conclusions i el tancament. I jo, sense més dilació, no ho allargaria massa més. Si us comento que alguns dels nostres ponents són de fora de Catalunya i, per tant, part de la jornada es farà en castellà, òbviament, per facilitar la comunicació. Y el primero de ellos es Francisco Pascual, Paco, que passo a presentar-vos. Francisco Pascual és Customer Service Manager d'OpenHR, que, com us deia, és un partner nostre en l'àmbit de la gestió tecnològica de recursos humans, que ens farà una ponència sobre la gran renúncia, l'anàlisi i les seves causes. Francisco, todo tuyo. Pues buenos días en primer lugar. Muchas gracias, Héctor, por compartir con nosotros este acto. Encantado de colaborar con ello. Y bueno, sin más, voy a empezar con esta introducción del evento, una presentación de qué podemos hacer desde las empresas para intentar minimizar o amortiguar el impacto de la gran renuncia dentro de las empresas. En España, a diferencia de Estados Unidos, también ha habido un gran impacto, pero muy condicionado pues por cómo somos nosotros, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Nuestro tejido industrial, nuestro tejido productivo está muy vinculado a un peso muy importante sobre el negocio de restauración y hostelería, y en el caso de la pandemia pues tuvieron un impacto grandísimo. Muchas empresas medianas, pequeñas incluso, tuvieron un impacto muy grande a diferencia de otras empresas de más volumen. Y bueno, el impacto de la movilidad de empleo en ese sector pues fue muy traumático, y la reactivación pues ha generado también pues muchas situaciones que antes de la pandemia pues no eran tan evidentes. Si te parece, sin más, voy a compartir una presentación que me va a servir de apoyo, y voy a empezar a explicar mi visión de esto. Bueno, la cuestión es un hecho, está pasando, hay una dificultad de mantener el talento dentro de las organizaciones o captar nuevo talento, cada vez es más complicado, a diferencia de cómo estábamos habituados antes de todas estas crisis, aunque llevamos en crisis desde hace mucho tiempo, y es algo que veremos después también en los distintos
generaciones, que las generaciones duran tan poco, ¿no? Y cómo vemos cambios generacionales tan rápidos. Pero bueno, todo eso lo comentaremos después. La cuestión es, la situación es la que es y podemos mantener un papel pasivo y aceptar que las cosas son así y convivir con ello, o, que es mi opinión, desde recursos humanos tenemos que tener un papel más proactivo, algo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos recursos de mucho valor para nuestra organización, tenemos que captar además nuevo talento y las dificultades son diferentes a las que conocíamos antes de toda esta revolución, ¿no? de todas estas crisis y superación de crisis que hemos mantenido recientemente, ¿no? La cuestión es primero identificar por qué se van los empleados, ¿no? Siempre ha habido movilidad en las empresas, pero ahora parece que de una forma más natural, de una forma más, ya sea normalizado que haya tanta rotación, y eso tiene un impacto muy negativo en la productividad de las empresas, en los resultados de las empresas. Tenemos que convivir con ello, lo aceptamos como es, hacemos algo para intentar minimizar esto. Yo creo que ese es el papel, ese es el rol que desde recursos humanos tenemos que potenciar, tenemos que reducir el impacto, ¿no? dentro de nuestra organización. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado entonces? ¿Qué está pasando ahora? Pues que las expectativas de los empleados han ido cambiando. ¿Por qué? Pues porque, a diferencia de generaciones anteriores, pues estamos acostumbrados a un crecimiento de la economía casi constante, pero desde hace unos años siempre hemos tenido crisis, periodos de expansión, crisis, periodos de expansión, pero siempre con una tendencia de crecimiento. Bueno, esto ha cambiado completamente. Desde el año 2008, con la primera crisis importante en la economía, con la crisis inmobiliaria, secuencialmente no hacemos más que estar en crisis. Estamos en 2023, han pasado ya más de 15 años y seguimos en crisis. No tenemos más que ver como indicadores, ¿eh? Teníamos en el año 2017 el IBEX en 17.000 puntos y cómo lo tenemos ahora. Pero es que desde 2009 hasta ahora, la evolución del IBEX, que es la valoración de las empresas de más peso de nuestra economía, pues está muy poco por encima de lo que teníamos hace 15 años. Y otros, ya tenemos más indicadores. Podemos ver también el crecimiento del Producto Interior Bruto, como hemos tenido hasta ese año 2008 unos crecimientos de un 5, de un 7, siempre puntos importantes. A los crecimientos de la economía, pues aparte de los porcentajes que nos comparten, pero que la economía real es la que es, pues están teniendo crecimientos muy cercanos a crecimientos planos. Hay otras economías que son capaces de soportarlo, pero una economía como la española, pues crecimientos de Producto Interior Bruto muy bajos, nos lleva casi a una situación de retroceso económico. En definitiva, nos encontramos con una situación de empleabilidad, con un entorno económico, social, que ha cambiado, va cambiando cada vez más, pero en situaciones casi de crisis constante. Por lo tanto, los valores que teníamos hace tiempo para los empleados de estabilidad, de promoción dentro de una empresa, pues se veían más a medio largo plazo. Y ahora, en esta situación de tanta crisis, de tanta inseguridad, pues los valores cambian. Ya otras cosas que ofrecíamos antes ya no tienen tanto peso para retener talento, para captar nuevo talento, ¿no? Ya la retribución no es exclusivamente un elemento de motivación. Hay otros indicadores. Entonces, bueno, ¿cómo medimos entonces qué puedo hacer? ¿Cómo puedo analizar por qué se van los empleados? Pues hay causas objetivas, vemos cómo está el mercado, pero la cuestión es verlo desde la óptica de los empleados. ¿Por qué deciden ellos cambiar de empleo? Y utilizo un símil que viene una consultora que me pareció muy interesante, que es, pues si no tengo claro cómo analizarlo, voy a ver una situación parecida. Y proponían esto, un ejemplo que me pareció muy interesante, que es por qué una persona decide mudarse de casa, ¿no? Una situación parecida, en un símil parecido, ¿no? Pues aquí teníamos algunas explicaciones. Mi vivienda ya no está en condiciones, las tuberías tienen fugas, no tiene la mejor calidad de vida mi vivienda, obtiene unas condiciones pero no se adapta a mis necesidades, estoy ampliando la familia y se me está quedando pequeña la empresa, la casa, quiero tener más espacio, en fin, no es la vivienda ideal para mí.
o simplemente que otras viviendas parecen mejores. Tengo garaje, hoy tengo plaza de garaje antes no tenía, en fin, o sencillamente yo no quiero vivir en una casa, quiero vivir en un barco, quiero vivir en autocaravana, en fin, que las condiciones para vivir en una casa cambian y por eso la gente invierte en una nueva vivienda con la incomodidad de hacer una mudanza y cambiar completamente de hábitos de vida, pero porque tienen unas necesidades cambiantes, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, trasladado el caso de los empleados, ¿por qué cambiamos de empleo? Pues yo planteo esto, ¿no? El mercado inmobiliario ofrece una nueva oportunidad. El mercado del trabajo me ofrece una nueva oportunidad, ¿no? Mi casa es el problema, mi trabajo es el problema. Tenemos que entender que esto es así. O que el principal motivo para marcharme no sea la vivienda así, sino la experiencia que está viviendo en su trabajo. La calidad de vida dentro de mi casa, como decíamos, pueden tener un montón de reparaciones que hacer o que no se adapta a lo que yo necesito. O bien, sencillamente, que han cambiado su vida personal. Ya no necesito trasladarme de localidad y tengo que cambiar de vivienda, no me queda otra, ¿no? Entonces, lo que hace falta es tener los oídos muy abiertos y escuchar que tus empleados pues, que te den su feedback, ¿no? ¿Por qué necesito cambiar de trabajo? Claro, la problemática no se ajusta, no hay un patrón común. Cada empresa tiene lo suyo, cada sector tiene sus propios condicionantes. Entonces, no hay una fórmula mágica, pero sí podemos hacer algo. Podemos entender por qué tengo esta rotación dentro de mi empresa, ¿no? Y más en empresas pequeñas donde cada persona tiene un impacto muy directo en el funcionamiento de la empresa. Esto actualmente es donde hay una movilidad muy grande y donde hay una competencia muy grande por captar recursos con unas condiciones totalmente distintas a las anteriores. Ese es en el sector del que estamos comentando antes, de la hostelería y la restauración. Después de recibir un impacto tan negativo, que ha sido el que más lo ha sufrido, el tema de la crisis sanitaria, la pandemia, pues al retorno ha habido una competencia brutal por captar camareros, cocineros, claro, y se han encontrado con que vengo de una situación de crisis y ahora lo que me ofrecen, lo que más valoro, pues son cosas distintas a las que valoraba antes de la pandemia. Entonces, se está estableciendo en ese entorno pues una competencia muy grande por captar ese tipo de recursos. La oferta ya no es la que había antes. Quiero algo más, como empleado, como cocinero en un hotel, como personal de cabina, en fin, que cada vez hay más condicionantes y más, como hay tanta oferta también, pues hay más capacidad de seleccionar. ¿Qué puedo ofrecer entonces a estos empleados, además de salario distinto, que hagan mi oferta más atractiva que otras opciones que tengan? ¿Por qué puedo, cómo puedo entender qué necesitan para hacer una mejor propuesta? Siguiendo este símil, tenemos que trabajar en identificar cuáles son las necesidades que tengo que cubrir, qué puedo ofrecer a mi talento para que no vean unas ofertas fuera de mi empresa que sean más atractivas o a igualdad de condiciones que le parezca mucho más interesante trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, el esquema que poníamos es este, ¿no? Que hay motivos activados por la empresa y hay motivos, y otros motivos que tienen que ver con temas personales. En este cuadrante, pues vamos a poner qué cosas me vienen que desde la empresa puedo mejorar, puedo cambiar con respecto a la propuesta que hacía anteriormente, como en el caso del símil es la casa necesita arreglos, la casa ya no satisface mis necesidades. En el caso de que hay que arreglar lo que está roto, pues falta de reconocimiento es uno de los motivos, mi empresa no reconoce mi aportación a la empresa, falta de oportunidades de crecimiento profesional, calidad del manager, incluso imagen de empresa también. En fin, hay factores en los que tenemos que trabajar en este área para que la casa no necesite arreglos, para que nuestra propuesta sea de verdad interesante, para que los empleados se encuentren satisfechos trabajando con nosotros porque tienen oportunidades, porque tienen una mejor relación desde el punto de vista de la estructura de la empresa. Hay otros factores, como ya no satisface mis necesidades, pues hay que humanizar la propuesta que hacemos a nuestros empleados, evitar el burnout, trabajo aquí que me está causando problemas de salud. Si volvemos otra vez al ejemplo que estamos poniendo como ejemplo ilustrativo, pues dentro del sector de restauración
se admitía de forma natural, estamos hablando de eventos puntuales, ferias, fiestas, etcétera, pues que los empleados tuvieran que trabajar 12 horas de forma continua durante X días. Bueno, eso también ha cambiado. Ahora, cuando te planteas un evento de ese tipo, pues tienes que planificar de otra forma los recursos y que tengan los turnos correspondientes y que no haya un deterioro en el trabajo que llegue a fundir a los empleados, ¿no? El burnout. Desalineación con los objetivos personales. Si al final no me identifico con los valores de la empresa, pues estoy trabajando de una forma incómoda. Tenemos que alinear también esa visión del trabajo y de lo que aportamos a las sociedades de la empresa y de los empleados, ¿no? Estos motivos más relacionados con la vida personal, pues también tienen que ser considerados por la empresa. Estamos hablando también de flexibilidad horaria, algo que a mí me sorprende especialmente es que durante la pandemia pues hemos sido muy flexibles y hemos visto que una gran cantidad de empresas han apostado por el teletrabajo en esa situación de crisis sanitaria donde teníamos que trabajar en nuestros domicilios y no se paró la producción. No hacía falta una presencia física para que los empleados, para que las personas cumplieran con sus trabajos sin tener una persona cercana presencialmente. Sin embargo, se está produciendo un efecto contrario. Parecía que había llegado para quedarse ese modelo de teletrabajo, de trabajo en la distancia, y que lo que se estaba estableciendo un vínculo de trabajo en las dos condiciones, en un trabajo mixto, en el que habría una reunión periódica, un día de trabajo en la oficina y el resto lo podía hacer desde el teletrabajo, pero esa tendencia ha cambiado de nuevo exponencialmente. No tenemos más que ver los atascos que tenemos por las mañanas cuando vamos a las oficinas y seguimos como estábamos. El teletrabajo pensamos que llegaba para mantenerse y, sin embargo, yo creo que a día de hoy se puede decir que ha fracasado, que todo el mundo está volviendo otra vez a las oficinas porque es nuestra forma de trabajo desde la empresa, es nuestra forma de trabajo habitual. Esto, sin embargo, es un condicionante muy importante para las nuevas generaciones que comentábamos antes, que lo veremos más adelante en la siguiente mesa redonda, porque el nuevo talento, las nuevas incorporaciones son más críticas a la hora de poner sus condiciones de trabajo. Y si no hay algo que justifique el que tenga que estar presencialmente en mi trabajo, estamos hablando de nuevo de hostelería y restauración, evidentemente, pero un departamento de administración y de contabilidad, pues no necesariamente tiene que estar físicamente en las oficinas de la empresa, ¿verdad? Entonces, y se ha demostrado que aquí ha funcionado durante un periodo de tiempo importante. ¿Por qué volvemos otra vez a ese retroceso cuando puede ser una herramienta de motivación y de mejora de la relación con el empleado? Reduces tiempos de desplazamiento, costes, aumentas la productividad, estás más tiempo disponible para trabajar y no perdiendo en desplazamientos, en fin, que ¿podemos hacer cosas desde la empresa? Claro que sí. Otras cosas que pueden motivar, activado por el entorno, pues que haya otras casas que parecen más interesantes. Pues en ese caso hay que superar esas diferencias que nos ponen por debajo de otras opciones, ¿no? Como es trabajar sobre nuestra imagen de marca, el que un empleado cuando trabaje en una empresa pues se sienta orgulloso de la empresa en la que está, aunque sea pequeña. Puede ser una empresa pequeña, pero puede ser un referente por lo bien que hace, pues determinadas cosas o cómo impacta en el entorno en el que se desenvuelve, ¿verdad? Tener salarios competitivos, o el portfolio de habilidades que ha quedado obsoleto. En el mundo tan cambiante que tenemos, pues o estamos en las últimas o nos estamos quedando fuera de la fotografía. Entonces, tenemos que ir avanzando y proponiendo estar siempre en las últimas tendencias de uso de herramientas, de procesos. Fijaros ahora, de nuevo volviendo al símil de la hostelería, pues algo que yo, por lo menos que soy de una generación bastante anterior, me parece sorprendente que la juventud ahora ya prácticamente no utiliza el dinero físico, billetes y monedas, ya no utilizan casi el dinero. Toda esa base de tarjetas y toda base de Bizum. Lo digo porque mi hijo excepcionalmente me pide dinero porque no lo tiene y me hace un Bizum. Digo, oye, ¿tienes algo? Déjame, no tengo que ir al cajero. Yo no utilizo nunca el dinero. ¿Cómo que no utilizas nunca el dinero? Pues no lo utilizan. Entonces son casos que cambian y que un impacto muy grande. Una parte de la retribución de este sector, de los camareros, viene del sobrecoste que tenemos de forma habitual, que es la propina, y ahora esa propina se pierde si estoy pagando con una tarjeta con un Bizum, que es lo habitual en esta nueva generación.
bueno, pues tendremos que cambiar el modelo, ¿no? Y entender que a lo mejor está dentro del precio fijo el que tengo que poner esto que venía de una forma informal, ¿no? Esta retribución, pero no puedes perder poder adquisitivo porque hayan cambiado las normas, tenemos que adaptarnos a ello en definitiva. O por último, que nuestra forma de trabajo, nuestras condiciones personales varían, ¿no? Quiero vivir en un barco, quiero vivir en una autocaravana, pues tendrás que hacer esfuerzos en tu oferta de contratación, ¿no? Las posibilidades que tengas de formación, de evolución de las personas, cambiar incluso los horarios cuando sea posible, ahora hacer un horario más flexible, tener una retribución flexible que te permita una parte de tu retribución invertirla de otra forma reduciendo tus gastos, en definitiva, abrir más los oídos de recursos humanos y hacer propuestas de valor. A continuación yo he puesto algunas claves que pueden ser interesantes, pero insisto, no hay una fórmula mágica que pueda servir para todas las empresas. Cada sector y cada empresa o cada localidad pues tiene unos condicionantes muy particulares. Entonces, sí nos sirve tener estas ideas, estas referencias para que cada uno lo analice, lo personalice y actúe en consecuencia, ¿verdad? Seleccionar a los nuevos trabajadores, pues ya no nos sirven los procedimientos que teníamos hasta ahora. Tenemos que ir pensando a través de lo que estamos, de nuestra experiencia, lo que estamos viendo en los procesos de contratación o lo que han pasado a empresas parecidas, pues cómo mejorar nuestra propuesta, que no siempre va a ser retribución dineraria, ¿eh? Tenéis que vender los complementos desde el punto de vista de la cultura de empresa, de horarios flexibles, de retribución flexible, etcétera, que sin hacer unos grandes incrementos de costes dentro de nuestra organización, pues permitan atraer talento. Diseñar y propiciar un buen clima laboral, esto también es fundamental. Hemos estado hablando de horario flexible, teletrabajo, bueno, pues superar un poco esas barreras tradicionales que tenemos porque nuestros esquemas han sido así hasta la fecha y cuestionarnos si hay algunos cambios que podemos aplicar y que no generen tampoco agravios comparativos con la estructura que tenemos ahora. Pero si el impacto no es negativo en la empresa, pues tenemos que estar abiertos a cambiar nuestros modelos, ¿no? Establecer planes de conciliación entre la vida laboral y personal, hemos dicho de horarios flexibles. He propuestas bastante interesantes de algunas empresas que ofrecen hasta guardería a los empleados para que los hombres o mujeres que tienen que dedicar un tiempo al cuidado de su niño, pues que tengan de sus hijos, pues que puedan tener cerca de la empresa o en la misma empresa una guardería, pues para que tú puedas seguir con tu actividad normal y tener solucionado esto. Bueno, hay ideas muy creativas que pueden conciliar tanto las necesidades de la empresa como las necesidades de la persona, ¿no? Posibilidades de crecimiento profesional, esto cada vez es más complicado porque establecer un plan de carrera claro con una visión de lo que vas a evolucionar de aquí a 5 años, pues ahora mismo es muy complicado porque el entorno es tan cambiante que lo que hoy vives como una fotografía fija, dentro de 2 años ha cambiado radicalmente. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer es explicar o ofrecer a los empleados oportunidades de formación, de hacer nuevas actividades diferentes a las que está haciendo de forma repetitiva, en fin, que tengan alternativas para aumentar, mejorar su perfil, su proyección profesional, ¿no? Mantener una escucha activa con los empleados es fundamental y desde Recursos Humanos tenemos muchas herramientas, además de la comunicación directa o una reunión, una videoconferencia. Tenemos la posibilidad de hacer chats, tenemos la posibilidad de hacer encuestas, que esto de la tecnología, en esto somos expertos nosotros, pues tenemos muchas formas de establecer comunicación con los empleados y además de forma masiva recibir feedback de ellos. Y además de forma podemos hacerlo de forma personalizada o de forma anónima, como nos interese tener esa información sesgada o no. Queremos que hablen de forma muy abierta, pues puedo plantear una encuesta anónima para recibir un feedback auténtico, ¿no? de qué es lo que están sintiendo, en fin. Y esto es algo que también se valora mucho por los empleados, el que tengo una estructura, una organización que me escucha, que por lo menos oye lo que yo necesito, que no soy un recurso más y ya está. Realizar un buen proceso de acogida es muy importante también. Cuando incorporemos a una persona,
pues que desde el minuto 1 se sienta que esté dentro de una organización que se preocupa por él, que se implica en él, ¿no? Presentarle a sus compañeros, que todos los procesos de gestión internos hayan realizado sus funciones y que no se encuentre pues desatendido desde el minuto 1 y tengan que estar, entre comillas, buscándose la vida. Es algo muy importante el que vean que hay un interés en la persona, que te ayudo, que te acojo y que te guío en todo lo que tú necesitas para que tengas una buena introducción, porque además vamos a cortar sus periodos de adaptación y de aprendizaje y va a ser mucho más productivo, inmediatamente productivo. Aquí la tecnología también tenemos mucho que ofrecer, pero siempre tiene que venir acompañado de un apoyo de un tutor, de un mentor, de una persona que asegura que esta persona tiene una introducción dentro de la organización la más adecuada. Y para esto no hay diferencias entre grandes empresas y pequeñas empresas. Con más motivo, dentro de una pequeña empresa, el hacer una acogida dentro de un grupo reducido de personas y facilitarle el conocimiento, la introducción dentro, pues es mucho más importante, ¿verdad? Es importante siempre medir y tener indicadores que nos expliquen la experiencia del empleado, que nosotros podemos estar muy satisfechos con que tenemos todos los servicios, todas las herramientas, todos los materiales, todos los equipos que necesite el empleado, pero tenemos que ver su feedback. Creemos a lo mejor que con toda la entrega de materiales, de vestuario, de EPIs, etcétera, tenemos todo resuelto, pero no sabemos si es realmente lo que él necesitaba. Es conveniente escuchar después a los empleados para que nos digan, oye, he tenido dificultades en este equipo, esto que estamos utilizando no es lo más adecuado. En fin, esa comunicación para conocer la experiencia del empleado también es muy importante. Y, bueno, establecer una estrategia de employer branding porque nuestros mejores embajadores, los que mejor difusión de nuestra imagen y del valor de nuestra empresa son los propios empleados. Si tenemos empleados satisfechos, si tenemos empleados que se sienten orgullosos de trabajar por nuestra marca, que hacen la marca suya, es la mejor forma de transmitir al resto del mercado, de consumidores, etcétera, que somos una buena empresa. Pues esta era mi introducción a la mesa redonda. Esto es lo que planteaba y si queréis cualquier cosa, cualquier duda, pues a vuestra disposición para que estéis. Muy bien, Francisco. Muchas gracias por tu ponencia y como dices, pues recuerdo, si ha suscitado algún tipo de duda o comentario, pues los asistentes pueden utilizar la parte de preguntas y respuestas. Y entonces, pues ahora vamos a dar paso ya a la parte de la mesa redonda, donde bueno, pues, s'analitzarà en profunditat i des de les diferents perspectives doncs aquesta situació que ens estem trobant a nivell de retenció del talent. Per això pues, doy paso a Agustín Pérez, que va a ser quien modere la mesa, que es Key Account Manager en Wolters Kluwer, que dará paso también a la presentación de los ponentes que realizarán esta mesa redonda. Por tanto, Agustín, todo tuyo. Muy buenos días, Héctor. Muchísimas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias a PIMEC por la organización de esta jornada y a la fantástica presentación que ha hecho Francisco. Paco, si me lo permites, Paco. Sí, yo sé que te gusta que te llamemos Paco. Sí, bueno, pues se une a esta mesa para debatir, para hablar, como comentaba Héctor, sobre el tema, para entrar más al detalle y también para daros voz a vosotros, a los que nos estáis escuchando. Os recordamos que, por favor, tenéis el apartado de preguntas para que lancéis vuestra pregunta y podáis pues, preguntar lo que queráis sobre el tema, por favor, sobre el tema, aquí a nuestros invitados. Bueno, pues como decía, se une a nosotros José Juan Martín, que es CEO de OpenHR, nuestro partner OpenHR. Hola, José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Y se une también Claudia Canes, ¿verdad? ¿He dicho bien, Canes? Sí, perfecto, sí, sí. Buenos días. Buenos días, Claudia. Responsable de consultoría de recursos humanos en PIMEC, ¿vale? Sí, sí. Bueno, vamos a coger como base la introducción que ha hecho Francisco, que, como digo, bueno, Francisco no lo he presentado porque ya lo habéis visto antes, Francisco Paco Pascual, que ha hecho la presentación. Vamos a coger como base lo que muy brillantemente ha presentado Paco, y bueno, que exponía pues, el origen, la causa, los motivos, cómo afecta. Yo lo estaba escuchando, Paco, además la analogía esa que hacías de la casa,
Yo entré en Wolters Kluwer, pues bueno, cuando era 3 en el 99, que fue más o menos cuando también me compré la casa. O sea, no he cambiado de casa. En mi caso, pues el engagement que ha conseguido Wolters pues ha sido bueno, ¿eh? Aquí sigo y por mucho tiempo. Bueno, comentabas temas que yo sí que es cierto que decías, esto es igual para las pymes que para las grandes empresas, pero a mí me parece que muchas veces tendemos a pensar que esto es un tema de grandes empresas, ¿no? Es algo que tienen que preocupar grandes empresas. Por eso, mi primera pregunta va dirigida a Claudia, que tú tienes ese pulso en PIMEC, ¿no? Como Sí. el responsable, ¿no? del área de consultoría, y tienes ese pulso de las pymes. ¿Cómo afecta esta gran renuncia a la pyme, es decir, a la pequeña y mediana empresa? ¿Cómo afecta? ¿Cuál es el cambio de gestión del talento que tienen que hacer o que tú ves que están haciendo o que aconsejas que hagan dentro del Departamento de Recursos Humanos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, perfecto. Muchas gracias, Agustín. Mira, pues la verdad es que es un tema muy complicado, ¿no? Nos estamos encontrando realmente que en las pymes tienen un problema añadido, ¿no? Por la poca, a veces, capacidad de atracción que tienen de talento, porque, bueno, como bien decís, ¿no? Hay muchas de estas políticas que tradicionalmente siempre se encajan más dentro de las grandes empresas, ¿no? Y un poquito, por ejemplo, nuestro objetivo desde PIMEC es llevar hacia la pyme pues estas políticas también de recursos humanos, ¿vale? Porque son posibles también, evidentemente, de implementarlas en ellas. Y sí que es cierto pues que la complejidad es grande, ¿no? En un entorno más pequeño. En cambio, a pesar de que muchas empresas tienen problemas en cuanto a lo que sería la atracción y fidelización del talento, también nos encontramos con muchas otras empresas que incluso, tengo varios ejemplos de empresas de 15 trabajadores, empresas de servicios y demás, que están haciendo las cosas tan bien y que realmente les está funcionando. Todas estas políticas que Paco estaba comentando, las están implementando en sus organizaciones, ¿no? Y están viendo los resultados, ¿no? de todo ello. Entonces, aquí sí que es importante, es que, bueno, tenemos que empezar, yo creo que es un cambio cultural, ¿no? Que es un cambio cultural que ya está aquí, ¿eh? No es aquello de que nos tenemos que estamos en el proceso, ¿no? Ya veníamos en un proceso, la pandemia fue el punto de inflexión, pero ahora este cambio ya es una realidad, ¿no? Y entonces las empresas que todavía no consigan pues, hacer este cambio de chip, ¿no? En cuanto a nivel mental, van a tener muchas dificultades, me atrevería a decir, en cuanto a todo lo que es la atracción del talento, ¿no? Entonces es importante que hoy, sobre todo, resaltemos, ¿no? la importancia de hacer este cambio y de centrar, o sea, de poner el foco en la persona, ¿no? En esas organizaciones. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que el Departamento de Recursos Humanos, como bien decía Paco, no es un departamento solo de recursos humanos, somos un departamento ya de marketing, ¿eh? En este sentido, estamos vendiendo, ¿no? Estamos vendiendo continuamente nuestras políticas, ¿eh? Para poder atraer, ¿no? Estamos hablando de la experiencia del empleado, un hecho que en las empresas pequeñas, que parece mentira, que es más fácil la comunicación, porque bueno, al final no tienes tantos interlocutores y demás, no conocemos las necesidades de nuestros empleados, no estamos habituados a preguntar qué necesitan, y es ahí, a través de esa información, donde podremos gestionar y desarrollar políticas que encajen con esas necesidades, ¿no? Otro tema importante también que comentaba Paco, es que un poco Paco lo ha dicho todo, ¿eh? Sí, sí. Pero podemos ir detallando, ¿no? Pero es todo el tema de los embajadores de marca, ¿no? Que es importantísimo. Ostras, tener personas de nuestras organizaciones que cuando salen, ¿no? Que cuando están en su entorno familiar hablan de las bondades del trabajo, ¿no? de la empresa donde se encuentran. Entonces, hostia, esto es una palanca que tenemos aquí que potenciar, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, la pyme al final se encuentra con dificultades. ¿Por qué? Porque hay veces también que no tienen un departamento que gestione en esta área, ¿no? Y entonces necesita también de un acompañamiento, ¿no? O sea, de un acompañamiento que le podamos ofrecer pues estas herramientas que un gerente quizás desconoce, ¿no? Porque no está dentro, ¿no? de su gorro, ¿no? Como si dijéramos, de sus funciones, ¿no? Entonces, ahí también es una dificultad añadida, ¿no? En la pyme. Sí, sí. Además, yo me imagino que a muchos gerentes le harán los ojos chiripitas cuando dicen, es que el salario no lo es todo.
¿no? Es decir, bueno, mira, oye, el salario no lo es todo, oye, pues también es una oportunidad, ¿no? Es decir, al final es verdad que yo estoy aquí esforzándome por tener un negocio, por sacar adelante, por pagar bien a mis empleados, pero no lo es todo, no lo es todo. Pues oye, al final es otra oportunidad que tengo para centrar esfuerzos, ¿no? en lo que no es salario. Y como tú decías, ¿no? Al no tener a lo mejor ese departamento especializado o esa función especializada en eso, pues perdemos, las pymes pierden esa oportunidad, ¿no? de aprovechar y de realmente centrarte, porque es cierto que el salario no lo es todo. Bueno, no sé si tú, José Juan, opinas igual que Claudia en cuanto al impacto en las pymes, en el tema pues, de la especialización, tener un departamento especializado, que el salario no lo es todo, que es una oportunidad. No sé cuál es tu visión, José Juan. Sí, o sea, estoy de acuerdo con Claudia y con Francisco. De hecho, han dado muchos flash, muchas ideas y tal. Y efectivamente, yo creo que todas componen un libro, el libro gordo del cambio, pero seamos realistas con las pymes. O sea, seguramente nos estarán escuchando. Yo me pongo en el lugar del directivo también, no solo en el director de recursos humanos, sino en el director, el dueño, la persona que la lleva. Y claro, no podemos aplicar todas las reglas a todas las pymes. O sea, depende de su actividad. Hay cosas que sí puedes hacer, otras no puedes hacer. Cuando hablamos de teletrabajo, tenemos que tener cuidado con eso. O sea, porque nos están escuchando una diversidad de pymes y algunas de ellas, pues, pueden estar pensando que han puesto el canal de Sci-Fi en la televisión porque le hablamos del teletrabajo y tal, y dice, vamos a ver, si yo pongo cerveza, tengo que poner la cerveza en algún lado. Entonces, bueno, pero es verdad, o sea, porque al final todo este movimiento y todo este cambio y esta evolución, como ha dicho Claudia y ha dicho Francisco, y yo diría también disrupción en un momento dado, a partir de la pandemia, si lo analizamos, y es verdad, y volvemos a los clásicos, y voy a decir una cosa que es obvia, que todo el mundo lo dice, pero que al final vamos a ella, que es que en los momentos de crisis también son momentos de oportunidades. Entonces, son los momentos en los que un directivo, una persona que gestiona una empresa, gestiona personas y gestiona una actividad, tiene que evaluar y tiene que ver esos problemas y convertirlos en oportunidades para su empresa. O sea, nosotros, las pymes ahora mismo, podemos tener tres tipos de oyentes o de que nos están escuchando. Aquellos que están muy alineados con nosotros porque su actividad y su educación y tal, y dice, oye, pues lleva razón, además yo ya he empezado y la verdad estoy viendo un poco el cambio y tal. Están los que, bueno, la parte de en medio que les gustaría, pero no saben cómo. La tecnología le va a ayudar mucho, la digitalización es la otra gran pata de lo que estamos hablando, y después hay una tercera parte de las pymes que esto no les suena a nada, no saben a nada, y voy a seguir gestionando mi empresa pues como lo hacía mi abuelo, lo hacía mi padre y lo hacía mi bisabuelo. Que está bien, o sea, que en principio son opciones que cada uno tiene, pero no nos olvidemos, hay que sobrevivir, hay que evolucionar, y estamos en un mercado y no estamos aislados. Entonces, tenemos que ir en ese mercado. Y como yo decía, en estos momentos son momentos de crisis y son momentos de oportunidades. O sea, yo pienso una cosa, el ser una pyme puede ser una desventaja. Claudia ha dicho, bueno, no son todos las grandes empresas, no pueden hacer todo. Cuidado, a veces las pymes pueden hacer mucho más que las grandes empresas. Y esto puede ser una oportunidad para coger talento de grandes empresas. Las grandes empresas son lentas por naturaleza, por su estructura. O sea, necesitan tiempo para pensar, moverse, repensar, 4 reuniones y tal. Y bueno, no me quiero extender mucho, pero el empleado ha cogido el control de su carrera profesional. Cuando decimos que todo no es el salario, es porque en la cabeza lo que tenemos es, yo contrato a alguien, le doy X euros, y ya, mientras yo le pague X euros, vamos, lo voy a ver en esa mesa, lo voy a ver en ese puesto de trabajo de por vida. Lo metemos como ente pasivo, cuando eso ha cambiado. O sea, el empleado es un ente activo que decide. Voy un poco a lo que decía también Claudia, y que podemos desarrollar más adelante. El empleado es un cliente al que tenemos que satisfacer porque él tiene sus necesidades. Y lo que sí nos ha demostrado la pandemia es que sin empleado y sin talento, nuestro negocio no funciona. O
sea, no todo es el proveedor, la logística, el 50 céntimos que me vale el envase, vamos a los lenguajes de las pymes. Es que si no tengo buena gente, mi negocio no funciona. Entonces, eso también ha sido un puñetazo en la cara de las pymes y de muchas empresas. Entonces, creo que todo eso lo tenemos que ver. Yo quiero transmitir que es una oportunidad. O sea, no estamos hablando para grandes empresas. O sea, con PYME estamos hablando para las pymes. Y esto lo debe de entender la pyme como un punto de partida para evolucionar y para sobrevivir y para crecer su negocio. Yo soy de los que piensan que las pymes tienen mucha más flexibilidad, tienen mucha más cintura y pueden hacer cosas que no pueden hacer las grandes empresas. Y pueden aprovecharse de eso, antes de que los demás se aprovechen de ella, claro. Si me dejas que ponga un ejemplo ilustrativo de esto, por lo que veas que una pyme no va a ser difícil no que tenga un departamento especializado de recursos humanos. Si somos 35 personas, va a ser difícil que haya una persona que se dedique en exclusiva en eso. Pero, independientemente de eso, sí tienes que hacer la gestión de recursos humanos, sí tienes que estar pendiente de ello. Mira, voy a comentar una anécdota, no voy a decir el pecado, no voy a decir el pecado, voy a decir el pecado solo, que es que es un matadero, además de Cataluña, que se quejaba amargamente la gerente, que es gerente y directora de recursos humanos y de todo, o sea, es la gerente, ¿verdad? Y se quejaba amargamente de que las personas que no son trabajos de alta cualificación, pero sí de alta especialización. O sea, que hay que valorar cada puesto de trabajo. Creo que es un trabajo difícil y es un trabajo muy, muy complicado de captar talento para hacer esto. Cuando lo tienes, lo que veías es que tenía rotación altísima, que se iban sus empleados y la explicación que encontraba es que era un trabajo no atractivo. Bueno, pues tienes que entender por qué. ¿Por qué es no atractivo? Bueno, si tú te quedas sin estos recursos, ¿qué está pasando con la competencia? Hombre, la competencia se los está llevando. ¿Quiere decir que otros mataderos se están llevando a tus recursos? Algo no cuadra. No estoy pagando peor que ellos. Esto tiene que ser culpa de nuestros managers. Pero bueno, he llegado a una conclusión. ¿Has escuchado? ¿Has analizado esto? ¿Por qué se van cerca de esos mataderos? Tal vez sea un problema a lo mejor de transporte, que tengan cerca una estación de cercanías. Y se iluminó todo. Pues es verdad que aquí tienen muy complejo acceder a las instalaciones. Pues a lo mejor lo que te interesa es poner un servicio de lanzaderas o un microbús desde la estación más cercana de cercanías a la empresa. Pues se puso a trabajar en ello. Fíjate que fue una conversación informal y hay que escuchar. O sea, la cuestión es, has llegado a conclusiones de una forma precipitada y estabas perdiendo productividad. O sea, que te afectaba a tu hoja de cálculo de ingresos y gastos, a tu negocio. De una forma tan sencilla como pienso, escucho lo que dicen los empleados que se van. ¿Por qué no hiciste ese trabajo? ¿Por qué no te enteraste de por qué se iban? Para entender si era un responsable, un jefe que les trataba mal o si las instalaciones estaban mal. No era ese el problema. El problema es que con unos salarios bastante ajustados, pues los empleados preferían ir a otros mataderos porque tenían más fácil el transporte y menos coste de desplazamiento y menos tiempo de desplazamiento. Pues, como veis, en recursos humanos se pueden hacer muchas cosas, sobre todo escuchar para entender el problema y buscar alternativas para resolverlo. Solo un ejemplo ilustrativo. Sí, no, está muy bien traído el ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes de las que habéis dicho, José Juan. Me he quedado con la oportunidad, con que las pymes tienen más autonomía que las empresas grandes, más agilidad. También comentabas, pues, quizás no poder tener ese departamento, y ahora Paco hablaba de una acción concreta, ¿no?, que había hecho una empresa con su departamento de recursos humanos. Os lanzo la pregunta a colación de esto. ¿Qué puede hacer si no tenemos un departamento de recursos humanos? ¿Qué puede hacer la tecnología? Porque al final la tecnología está al alcance de todos, cada vez está más democratizada, tenemos acceso a más tecnología de forma fácil y sencilla. Si no tenemos ese departamento de recursos humanos en las pymes, pero tenemos esa agilidad de poder hacer cosas, además cosas sencillas como las que decía ahora Paco, ¿no? Oye, pues una escucha activa que es fácil de poner en marcha. ¿Qué puede hacer la tecnología para ayudar a esas pymes a tener controlada o tener la información, que de eso hablaremos también, hablaremos de la información que tenemos que tener, pero os lo lanzo a todos la pregunta, Claudia, Paco, José Juan, ¿qué puede hacer la tecnología? ¿Qué creéis? ¿Cómo puede ayudar la tecnología cómo puede ayudar a las pymes, ¿no?, en ese sentido, a tener el control de la información, el flujo de la información entre
entre los diferentes colaboradores para analizar y ver, ¿no?, cómo puede mejorar ese engagement o cómo puede hacer que sus negocios sean sexys y pueda atraer a gente. Yo no sé, entiendo que hay sectores que es más complicado, ¿no? Un matadero a lo mejor es más complicado de atraer gente, ¿no? Yo cuando, no sé, no conozco a nadie que diga, yo quiero trabajar en un matadero, no lo sé, igual sí hay gente deseando. Pero explicarme un poquito, ¿qué pensáis en este? Lanzo aquí varias preguntas, podéis responder la que queráis. No sé si Gemma, Bueno, perdón, Claudia. Bueno, no, José Juan, Juan. ya que son del ámbito Bueno. tecnológico. Bueno, en principio, yo comentaba antes, decía antes que la digitalización es la otra pata de todo este problema, porque es el problema y es la solución. O sea, la digitalización es un problema cuando no lo tiene, pero es la solución para evolucionar. A mí no me vale la frase que has comentado, Agustín, que es verdad, ¿No? que muchos lo piensan, que soy pequeño y como no tengo director de recursos humanos, no tengo política de recursos humanos ni pienso en recursos humanos. No, Perdona, eso no es verdad. O sea, tampoco tienes un director financiero, o sea, escoger al director de la pyme y decirle, vamos a ver, tampoco tienes un director financiero de alto standing y cobras la factura y llevas la contabilidad. O sea, vamos a ver, no tienes un supercontable, pero tienes un programa de contabilidad, tienes un programa de facturación. Tengo un programa de recursos humanos que te dé comunicación e integración con la gente. No, muchas veces no hace falta tener un organigrama perfectamente diseñado con un responsable y tal. Lo que hace falta es que la cultura fluya, que esas ideas fluyan en todos los departamentos. Si Recursos Humanos ha demostrado algo, es que no es un sector vertical, como decía Claudia también, es un sector horizontal. O sea, el director comercial también es parte del departamento de Recursos Humanos porque lleva a su gente. O sea, los recursos humanos tienen que capilarizar todos los pensamientos, todas las acciones y toda la estructura. O sea, es parte de la empresa. Y eso empieza desde arriba, empieza desde la pyme, que lo tiene que poner en marcha, y la digitalización es fundamental. O sea, nosotros tenemos ejemplos de empresas de 15, de 8 y de 10 trabajadores que tienen programas de recursos humanos, hoy pueden acceder a él. Pues para eso está la evolución. Yo me acuerdo antes, y comentaba Agustín, el tema de A3 y tal, bueno, ya nos vamos a otras épocas y tal, donde, bueno, el ordenador nada más que lo tenían los bancos. O sea, eso ya no es verdad. O sea, un software de nómina, no nada más que lo tenían empresas de 10.000 trabajadores. Eso no es verdad. O sea, y los recursos humanos pasa igual. O sea, ahora mismo hay una oferta para que cualquier tipo de empresa pueda empezar a gestionar, a digitalizar, y porque eso le va a llevar a flexibilizar sus políticas y su forma de tratar a los recursos humanos. Y del talento. No se nos olvide una cosa, el talento solo va donde hay talento. O sea, la gente de talento no va donde no hay talento. O sea, una persona que quiera aportar a una actividad y tal, y que sea proactiva, el llegar a una organización plana, pared y chocarse todo, dura 3 días. Talento, o sea, y buena gente, ¿eh? Y buena gente. Es muy importante, lo comentáis, el tema laboral, ¿eh? Hombre, o sea, aquí ya hablamos no solo de inteligencia racional, hablamos de inteligencia emocional. O sea, el talento es tanto talento emocional como talento de conocimiento. No nos centremos solo en una cosa. En un equipo de trabajo, si tú coges 3 genios y los pones juntos, seguramente se pelearán. Necesitas siempre alguien que haga la sinergia, que esté en medio y tal. Y de eso saben muy bien los directores y los responsables de las pymes. O sea, la gente de las pymes tiene una diversidad y tiene una rotación y tiene un saber estar, porque son mucho más directos, porque es lo que hablábamos, los tienen ahí, pero tienen que pensar que no todo es ir a tomar una cerveza, que hay que poner ese tipo de software de recursos humanos, porque eso es lo que te va a dar hecho objetivo, como decía Francisco. Al final necesitamos datos y necesitamos conocimiento. No, conocer a una persona no es saber lo que cobra, que es rubio y que es alto. Eso no es conocer a un trabajador tuyo. Conocer a un trabajador tuyo es saber de dónde viene, qué aspiraciones tiene y qué es lo que de verdad él quiere hacer. Luego, aparte de la tecnología, si me perdonas hasta en un momento, José Juan, aparte de los software, quería decir, de gestión de recursos humanos, me estoy encontrando también con empresas que utilizan muchas aplicaciones, apps móviles, en cuanto a temas de relación. Tenemos algunas que están utilizando, estas que están relacionados con saber el estado de ánimo de los trabajadores, que a nivel diario el trabajador envía una cara, ¿no?, de cómo se encuentra ese día,
pues para lo que estamos diciendo, ¿no? Para luego tener datos, para que podamos analizar y a partir de estos datos ver las tendencias, ¿no? Las que nos estamos encontrando en la organización y a partir de ahí poder tomar decisiones y diseñar estrategias, ¿no? Y esto ya te digo, el otro día una empresa que son 15, no sé cuántas apps me dijeron que tenían y pensé, ostras, tanto el día con el móvil y es una empresa que se dedica, no es de nuevas tecnologías, bueno, de IT, sino que es más una consultoría de medio ambiente, etcétera. O sea, que tampoco era que estuviera relacionado con este sector, ¿no? O sea, que al final yo creo que sobre todo en recursos humanos, al final, lo que yo siempre he visto, que considero que es súper importante, es la creatividad. O sea, creatividad y sentido común, ¿no? Y que al final hemos de hacer uso de todas las herramientas posibles, ¿no? Para agilizar procesos, automatizar, etcétera, ¿no? Sí, sí, creatividad. Creatividad también, y nos apoyamos en la tecnología, ¿no? Que cada vez nos facilita más, ¿no? O nos da más abanico de opciones. Eso que tú decías, Claudia, hay aplicaciones, no solo una aplicación de recursos humanos, y la tecnología nos ayuda. Yo el otro día oía pues que había una aplicación que en función de la cara con la que entrabas, pues sabía si estabas contento o no estabas contento, ¿no? Pues eso también es un indicador, un factor para saber si bueno, mis políticas, mi manera de llevar mi proyecto como empresa, ¿no? Como si gusta o no gusta a las personas con las que trabajo, porque eso es importante para el clima. Paco, yo no sé si tú quieres aportar algo más en el tema tecnológico, alguna experiencia, algún otro dato, algún otro caso que nos Nosotros quieras... somos fabricantes de software, ya sé qué te voy a decir. Me alegro de que hagas esa pregunta. Bueno, la tecnología, nuestra visión es que la tecnología tiene que servir a las personas, tiene que hacer más fácil la vida a las personas. Pero en línea con lo que han dicho también Claudia y José Juan, es una responsabilidad de la empresa, tiene que estar dentro de la cultura de empresa la gestión de personas, la gestión de recursos humanos. La tecnología te va a ayudar, pero tú, CEO, tú propietario de tu negocio, tú tienes en tu hoja de cálculo, que es lo que de verdad es tu primera herramienta del día a día, ingresos, gastos, aquí tiene que quedar margen positivo en la suma y resta de todo, ¿verdad? Tienen que estar las personas. O sea, las personas, la función de recursos humanos tiene que estar en la cultura de la gestión de la organización. No es algo que se pueda delegar a una asesoría externa, a este administrativo que me gestiona las nóminas, es algo que va mucho más allá de eso. Si tú tienes una flota de vehículos de reparto, tienes que estar pendiente de su mantenimiento, de su funcionamiento, pero lo llevan tus personas. Tus personas son tanto más importantes que toda la inversión que estás haciendo en esos materiales, en esas máquinas, ¿verdad? Entonces, tiene que formar parte del seguimiento de negocio. Y esto te va a ayudar la tecnología, pues para poder hacer una mejor comunicación con los empleados, recibir feedback de ellos y conocer qué está pasando. La tecnología te va a hacer más fácil que puedes hacer eso, pero ese conocimiento, esa implicación con ello tiene que estar presente. Tanto en un negocio, todos los negocios son iguales, ¿sabes? Solo hay una cosa que es imprescindible dentro de las empresas. Porque un propietario puede vender su negocio y hay otro propietario y la empresa sigue funcionando igual. Un empleado se puede ir, al final le vas a suplir y también va a funcionar igual. Lo único que no puede desaparecer de una estructura de negocio son los clientes. Y a los clientes les atienden personas. Entonces, tienes que darle esa importancia dentro del negocio, por grande o pequeño que sea. Esto es el objetivo de la empresa. Y entonces, la gestión de las personas es una herramienta fundamental para seguir manteniendo y generando nuevos clientes. Ese es el funcionamiento y es exactamente igual para un restaurante de 15 personas que para el Banco de Santander. Exactamente lo mismo. Tengo que generar clientes y tengo que mantener clientes satisfechos. Y esto sirve igual para un restaurante, para una cadena de distribución o para el Banco de Santander. El esquema es exactamente el mismo, pero tengo que tener presente en esa, hablo como CEO, como responsable de un negocio, que dentro de mi seguimiento del negocio, que todos tenemos la tendencia natural a ver cuánto he ingresado, a ver cuánto he gastado, cómo voy de cifras. Sí, y tus personas y tus materiales, todo tienes que tener una visión completa del negocio. Y aunque esa función la tengas delegada en una estructura de recursos humanos o una gestión externa, tú tienes que ser conocedor de ello. La tecnología te va a ayudar a hacer una buena gestión de ello y a conocer esa información y a analizarla, que es fundamental.
Muy bien expuesto, Paco. Está claro que es cosa de todos, de cualquier tipo de organización, ¿eh? Y es lo que decimos siempre, el por qué hacemos las cosas, ¿no? Qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Ahora nos hemos centrado un poco en el cómo y cómo la tecnología nos puede ayudar. Le recuerdo a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas, hacernos llegar sus preguntas a través de la herramienta de preguntas y las pondremos encima de la mesa, ¿no? Pero vamos a centrarnos más en el por qué y en el qué, ¿no? Porque al final es lo que decíamos, ¿no? Hay que atraer talento, hay que enamorar, tenemos que tener un proyecto, ¿no? Como al final el por qué hacemos las cosas, nuestro proyecto como empresas se tiene que transmitir, entiendo yo, a las personas con las que trabajamos. Tenemos que hacer que crezcan dentro de nuestro negocio, que asuman responsabilidades, que se sientan parte de ese negocio, ¿no? Y que al final eso también es lo que las familias hacen, ¿no? Ayudar a las personas, identificar a esa empresa como una familia, ¿no? Y conseguir ese engagement, ¿no? Y esa alineación con nuestro proyecto, en este caso empresarial, y nuestros proyectos personales. Esta va más a ti, Claudia. ¿Qué acciones concretas crees tú que pueden atraer y fidelizar ese talento y hacer que esas personas se sientan parte de ese proyecto? Sí, mira, yo siempre cuando hablo con las empresas sobre este tema, cuando nos ayudamos en todo este ámbito, tenemos identificados diferentes tips, ¿no? Como si dijéramos, de diferentes dimensiones que al final la empresa ha de trabajar y desarrollar, ¿vale? Si queréis os las enumero un poquito en cómo las definimos nosotros. Por una parte es el entorno, ¿no? El entorno de trabajo, ¿no? O sea, el espacio físico donde se encuentra la persona trabajando, ¿no? Ahí es muy importante que cada vez más nos encontramos con empresas que esto lo tienen muy trabajado, ¿no? Con espacios muy agradables, con salas donde se puede, pues, uno descansar, con espacios más de ocio, etcétera, ¿no? Luego tendríamos todo lo que sería otro punto importante, las políticas salariales que hablábamos antes, ¿no? Es decir, analiza cómo estás retribuyendo, ¿no? Lo que comentaba antes Paco, ¿no? Todo el tema de la retribución flexible, todo lo que serían beneficios extrasalariales, es decir, analiza un poquito toda esta línea, qué puedes aportar, ¿no? En este ámbito. Luego otro tema que no hemos hablado quizás tanto es el bienestar, ¿no? Todo lo que va relacionado con el bienestar y la empresa saludable, ¿no? Estamos en una sociedad que cada vez más estamos viendo, ¿no? Que nos bombardean a información sobre todo el tema de la alimentación saludable, etcétera. Pues ostras, el trabajo o el entorno también ha de potenciar, la empresa también ha de potenciar todos estos condicionantes a nivel de alimentación, de control del estrés, temas de relajación, bueno, un poco ayudar al trabajador en todo este ámbito, ¿no? El tema relacionado con la salud y el bienestar, ¿no? Luego sería todo lo que estaría relacionado con el potencial de crecimiento y desarrollo, que lo hemos también destacado con Paco y ha salido, ¿no? Todo el tema de formación y el crecimiento profesional. Las personas ahora quieren, pues, sentirse autorrealizadas, ¿no? Y a veces este crecimiento no es un crecimiento vertical, o sea, igual la persona no quiere ser el director general de esa empresa, ¿no? Sino que lo único que quiere es, pues bueno, poder ir enriqueciendo sus conocimientos, ¿no? En este sentido. Y luego un tema, los dos últimos temas que para mí son importantísimos es el estilo de dirección de la empresa, es decir, qué liderazgo nos encontramos en esa organización y este es un factor que la empresa debe trabajar, debe alinear, pues que sus equipos directivos, pues tengan un estilo, ¿no? Acorde a lo que están pidiendo, pues este cambio cultural, ¿no? Y luego todo lo que estaría relacionado con la conciliación, es decir, aquí ya hablamos de las políticas de flexibilidad horaria, jornadas intensivas, todo el tema del teletrabajo, que a mí es un tema también que me preocupa, que decíamos que es cierto que durante la pandemia fue teletrabajo 100% y a la vuelta nos encontramos que hacemos una regresión, volvemos a aquel cambio, a aquella cultura de antaño, ¿no? Del presencialismo, de las horas. Esto lo hemos de superar, ¿no? Y lo hemos de superar pues con acciones, generando entornos de confianza, ¿no? También con el trabajador y estableciendo mecanismos de valorar la productividad de las personas al final, ¿no? O sea, teniendo herramientas, que quizás con estas herramientas tecnológicas podríamos trabajar todo esto, ¿no? Ver al final el resultado de la persona, ¿no? O sea, de su desempeño, ¿no? Y un poquito ya por último sería la cultura que fomentamos en toda la organización, ¿no? Que ahí también es importante. Yo me encuentro con empresas
que me dicen, no, nosotros no hacemos nunca una reunión anual ni comentamos la facturación, ¿no? Los trabajadores no saben lo que facturamos. Ostras, pues claro, hemos de trabajar mucho pues esta transparencia, ¿no? También como empresarios, y en este sentido también es muy importante, ¿no? El comunicar, el compartir objetivos, o sea, al final nos alineamos todos hacia un mismo, ¿no? Hacia un mismo norte, ¿no? Como si dijéramos, es decir, que son aspectos que son muy importantes trabajar, ¿no? Entrar en detalle en cada uno de estos, pues analizar un poco qué es lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Muy buenos consejos, muy buenos tips. Habéis ya sacado varias veces que hemos vuelto a la presencialidad, que el teletrabajo, Paco ha osado decir, ha fracasado. Yo he entendido eso. Realmente es así, Paco, ha fracasado el teletrabajo. Te lo dice alguien que lo utiliza frecuentemente. Bueno, tú mismo estás ahora mismo teletrabajando. Yo estoy en la oficina. Nuestra empresa ese no es un problema porque es algo que tenemos monitorizado antes de la pandemia. Desde hace muchos años estamos trabajando así en este esquema. Pero no tienen más que ver en Barcelona la radial, todos los atascos que hay, vete a Madrid y métete en la M30 a las 8:30 de la mañana. Olvídate. Vete al Parque de las Naciones, en fin, que antes que se podía circular en los momentos de la pandemia como si fuera una película de esas apocalípticas, todo vacío, ¿no? Y ahora estamos en la normalidad prepandemia. Los atascos son los mismos, o sea, eso no se puede esconder. Eso es lo que es. Y veamos una cosa, mira, que os hago un apunte. El otro día hablando con InfoJobs, que al final son los referentes en cuanto a todo el tema del mercado de trabajo, el teletrabajo desaparece y, sin embargo, es la palabra más buscada en InfoJobs. O sea, entonces, esto nos está diciendo algo. O sea, estamos otra vez... La gente quiere teletrabajar. Quiere teletrabajar, entonces, ¿por qué? Claro, no nos olvidemos del título de este webinar. O sea, vamos a ver si es que la gran renuncia tiene algo que ver cuando estamos quitando el teletrabajo. O sea, claro, es que... a ver si es que, vamos a ver si tengo una mentalidad en la que yo quiero ver a mi gente sentada uno detrás de otra y tal, y les obligo a venir. Después me quejo de la gran renuncia, de que hay gente que se me va el talento. O sea, espérate, vamos a ver. O sea, es uno de los factores al final, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Puede ser, y hay que tenerlo en cuenta. O sea, es lo que dice, o sea, esa incongruencia de que es la palabra más buscada, es lo que está buscando la gente, al final se te van a ir. Vamos a ver, que los obliga, perfecto, van a ir, pero al final van a cambiar de trabajo cuando venga alguien y se lo ofrezca. O sea, vivimos en un mundo global. Las empresas que están viniendo a España, que están contratando gente y tal, la mayoría lo están contratando en teletrabajo ya, ¿eh? O sea, y la gente está loca de contenta de irse a su casa y a la playa y a la segunda residencia a trabajar con el sueldo y no tener que perder tiempo en el coche. O sea, y no se van. Mira, aquí en Madrid al menos, el primer hito que desencadenó todo el tema del teletrabajo fue en un edificio de una de las grandes Big Five, que se detectó un caso de COVID y inmediatamente ese día se desalojó el edificio. Estamos hablando de, no sé si cientos o miles de personas, uno de los grandes edificios, bueno, sabéis. Y inmediatamente se paró la actividad 5 minutos, porque todo el mundo se fue a su casa y al día siguiente todos estaban trabajando y funcionando. Lo que no estaban era preparados como organización para poder tener una distribución de tareas, un seguimiento de tareas, todo esto que funcionase bien, pero lo resolvieron y lo resolvieron muy bien. Además hubo unos cambios culturales muy importantes, Recursos Humanos estuvo hiperactivo, pero hoy te pones en la puerta de el edificio de esta gran consultora y por la mañana está toda la gente volviendo al trabajo. ¿Por qué en un modelo que hemos visto que funciona y que es claramente productivo tenemos que volver a... porque estás pagando un edificio? Pues a lo mejor eso es lo que te tienes que replantear, ¿no? Mira, es más... Perdón, disculpa, Paco. Es que justo y a colación de este tema ha entrado un asistente ha comentado en la herramienta de preguntas, dice que dice el asistente que la decisión de dejar de hacer teletrabajo no ha sido decisión del trabajador, ha sido decisión de las empresas y están haciendo que las personas se pregunten cómo me compensan, qué me ofreces a cambio de tanta presencialidad. Claro, ¿y qué beneficio tiene esa presencialidad? Es que yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo este asistente, ¿no?
que si has demostrado que el efecto es productivo, que incluso puedes hacer otra forma de trabajo que sea un trabajo mixto en el que periódicamente con tu equipo, porque presencialmente hay cosas que compartes que no es lo mismo en una videoconferencia, totalmente de acuerdo con eso. Pero de una semana que tengas que ir una vez a la oficina, por ejemplo, y el resto de días trabajes, no impacta negativamente en el funcionamiento de tu trabajo, de tu desempeño. Por lo tanto, ¿por qué no mantener esa estructura? No sé, la explicación tiene que venir por otra vía, como dentro de la estructura de gastos de la empresa, pues tal vez ya esté ese gasto fijo y hay que amortizarlo. No encuentro una razón clara. Los managers ya han comprobado que sus equipos sí funcionan. No te necesito físicamente aquí en esta silla, en este puesto, para que hagas lo mismo que estás haciendo en tu casa. Te ahorro tener que estar 1 hora y media todos los días perdiendo tiempo en desplazamientos y gastos de transporte, etcétera. Claro, yo creo... Falta confianza también. Yo creo que unimos con lo que hablábamos antes, que es que no escuchamos. O sea, no escuchamos al empleado. Escuchamos al jefe, al director, al del staff, al que quiere ver a todo el mundo en fila, porque si no, parece que soy menos jefe que antes. O sea, si tengo mi gente fuera, a lo mejor no soy tan jefe. O sea, pasa, digamos, su poder dentro de la empresa en el número de unidades que están sentadas. Y no por el trabajo realizado ni por los objetivos, porque no escuchamos a la gente. Vamos a ver, hay montones de empresas que la habéis comentado vosotros, la guardería. Ponemos una guardería para que vengan a... Pero nadie le ha preguntado a la persona que tiene que llevar al niño. Vamos a ver, que se tiene que levantar 1 hora para ir con el coche a donde está la guardería y tiene que salir para recoger al que está con la guardería. Que a lo mejor con 2 o 3 días de teletrabajo se acabó el problema de la guardería, porque tiene una flexibilidad laboral con una herramienta de digitalización y de recursos humanos y una gestión por objetivo que te permita no tener que estar a las 8 de la mañana. Y a lo mejor eso ahorra dinero porque no gastas en guardería y las personas se concilian mejor en su entorno laboral porque lo llevan debajo de su casa, que, bueno, van, desayunan, lo llevan y entran a trabajar. Y pues suben arriba a trabajar y no gastamos tanto dinero en pagar guardería y en pagar no sé qué, que al final son tan infrautilizadas, claro. Este tema está suscitando comentarios. Hay gente que nos dice, estoy de acuerdo con el tema, pero también se debe tener en cuenta el impacto a nivel de team building y de cultura empresarial, ¿no? Mantener ese equilibrio, ese dulce equilibrio, ¿no? Para oye, sí, teletrabajar sí, pero hay que hacer equipo, hay que hacer cultura, tecnología sí para medir mi aportación al negocio, pero bueno, al final también, ¿no? El contacto es importante y está suscitando también comentarios. Hay negocios en los que claramente no se puede aplicar. O sea, por el ejemplo que poníamos al principio de la restauración, no hay forma de hacer teletrabajo, tienes que trabajar físicamente. Pero hay muchos casos en los que y el team building funciona porque la videoconferencia facilita el que haya contacto inmediato y lo que estamos diciendo, puedes montar un sistema mixto en el que tú puedas mantener esa relación personal físicamente, pero no obligatoriamente pasar de un esquema a otro porque no se explica, no tiene mucho sentido. No. Yo he hablado con mucha gente online, con mucha gente que hacía mucho tiempo que no hablaba. Es decir, la tecnología también en ocasiones nos acerca, ¿no? Y facilita, ¿no? Esa facilidad de hacer cosas. Otra cosa que no he parado. Dime, Paco. Claudia explicaba antes el motivo que justifica esto. Es una cuestión de confianza, pero la confianza no se regala. Es una cosa que se gana, que se merece y es algo que puedes verificar. Si mi modelo de distribución de las tareas en teletrabajo funcionan y yo soy el responsable de ver el resultado de ello, no tengo por qué cuestionármelo, está funcionando bien. Si veo que tengo una serie de actividades y que se retrasan con este modelo de teletrabajo, obviamente la prioridad son las necesidades que tenemos que resolver. Es algo medible y tangible. Y luego también lo que comentábamos antes, que no todo el mundo, si preguntamos, lo que estamos diciendo todo el rato, si preguntamos a la gente, no todo el mundo igual quiere teletrabajar, entonces podemos tener en la misma organización personas que sí que se está demostrando que con el teletrabajo, incluso otras, pues igual están más horas y producen más, ¿no? En este sentido, y incluso pues las otras que realmente quieren ir a trabajar porque, o sea, a la oficina porque notan que, ¿no? Que necesitan más este aspecto más social, etcétera, lo que sea, ¿no? O sea, que al final se puede hacer un poquito también a la carta, ¿no? En este sentido, que no las políticas han de ser para todos lo mismo, ¿eh? Sí.
Además, estamos en el mismo saco. O sea, estamos sacando, porque a lo mejor tenemos como interlocutor solo la gente de recursos humanos, pero si hablamos con la dirección y con todo el Estado, o sea, esta conversación y estos argumentos son los mismos que se están planteando en ventas. Lo que pasa es que en ventas sí escuchamos a los clientes. O sea, en ventas estamos diciendo, ¿tenemos tiendas propias o vendemos a través de Internet? O vendemos los dos. O cerramos nuestras tiendas. Uy, es que si cerramos la tienda no tenemos contacto con el cliente. Pero a mí me encantaría vender en Amazon 1000 unidades de lo que sea todos los días. Entonces, vamos a ver, es que estamos en el mismo argumentario. En vez de, o sea, vamos a unir clientes con personas, con empleados, y ahí es donde tenemos que trabajar. Y no solo empleados, yo voy más allá. O sea, existe ahora una fuerza laboral, existen freelance, existen autónomos, existe un montón, o sea, gente que aportan valor a mi negocio, son con los que yo tengo también que hablar, además de los clientes. O sea, no nos duele prenda a ninguna pyme ni a ninguna empresa decir, voy a vender en Internet, aunque no conozca al cliente, y sea, pues bueno, ya me buscaré la vida para enviarlo, me encantaría que me vendiera Amazon, ya no voy a montar esta tienda, o voy a montar esta tienda, o la voy a cambiar. Y eso, en nuestro entorno empresarial, está consolidado. O sea, lo hablamos normalmente, pero si cambiamos cliente por empleado, parece que estamos hablando de algo raro. No, estamos hablando de lo mismo. Entran más preguntas y comentarios. Nos comentan, como pyme, en nuestro caso hemos limitado el teletrabajo por debajo del 30%. Por un tema legal, puesto que si superas el 30% se deben rehacer contratos, tema de equipos informáticos, compensación económica, etcétera. No por falta de confianza. Es decir, también nos enfrentamos ante... O sea, hay un cambio, hablamos del cambio cultural, también hay un cambio legislativo que tiene que, bueno, que tiene que ir rodando, ¿no? Y ajustándose. Otro asistente nos comenta, ¿cómo sería la situación en aquellos sectores donde la presencialidad es clave? Hostelería, restauración, construcción, transporte, etcétera. Ayer mismo salía la noticia de que hay sectores que necesitan urgentemente personal, alrededor de 140.000 trabajadores. Bueno, más que nada, pues si sacamos al debate si es necesario hacer mejoras salariales o de condiciones, seguramente pues relacionado a la atracción del trabajador nacional o la contratación de personal extranjero. Es decir, hay que hacer ajustes salariales, hay que ir a ver al extranjero a buscar esas personas que nos hacen falta a estos sectores con presencialidad. No sé si queréis tocar este... Tenemos poco tiempo, nos quedan, vamos, de hecho... Es un tema que ahora mismo está de total actualidad en Estados Unidos, donde hay, sobre todo por los puestos, digamos, por los empleos de más alta cualificación, donde hay una pelea brutal. O sea, habéis oído que las empresas de tecnología están despidiendo grupos muy importantes de personas, pero es que el día siguiente tienen colocación. En ese tipo de perfil hay una demanda brutal y lo que se está estableciendo es una guerra de salarios, de ofertas que están inflacionando el mercado. Eso va a repercutir al final en el coste de los productos, de los servicios que ofrezcan y se va a meter en una espiral que vamos a ver dónde acaba. Aquí también está pasando sobre todo en trabajos muy especializados, donde se está empezando también a haber una guerra que yo no sé si es algo que no se puede poner puertas al campo, el mercado es libre y se puede decidir, pero es algo que deberían tener muy claro también las empresas, incluso a través de las propias asociaciones, que deberían de cuestionarse ellas mismas. Si nos hacemos esa guerra directa va a repercutir en nuestro esquema de negocio. Estamos incrementando de una forma no correcta a lo mejor nuestra estructura de gastos, pero en definitiva, si no tenemos para atender mi demanda, yo hago una oferta y no encuentro medios, pues si no encuentro los recursos nacionales, tendré que resolverlo, porque la empresa tiene que resolver sus propias necesidades, eso es obvio. Pero tal vez es algo que deberían de debatir incluso a nivel de organizaciones de empresas, el que hagan algo un poco coherente, porque meterse en esa guerra de te quito este recurso y al día siguiente te lo quito yo a ti con un precio más alto, esa escalada lleva a una situación de inflación en la empleabilidad muy grande. Ese problema está en plena vigencia en Estados Unidos y va a generar que afecta en términos a la macroeconomía, pues en la situación prevista de crecimiento de negocios, etcétera, porque claro, aumenta de una forma también no controlada la estructura de gastos, ¿no?
Cuando dices También organizaciones de empresas, ¿te refieres quizás como PIMEC? Sí, pues imagínate en Pimex si tienes que contratar a un consultor y gana el doble de los que ya tenemos dentro de la estructura. Tendrás que hacer un equilibrio también, porque no puedes generar esos grandes agravios comparativos. Pero si tienes que resolver, que tienes que captar ese recurso, porque tienes un proyecto, pues no te queda más remedio. O sea, el tema no es sencillo. Las empresas tienen que resolver esos problemas, obviamente, pero yo recomendaría ese sentido común, porque lleva a una situación a medio plazo de inflación. A corto plazo lo resuelvo. Vamos a ver qué pasa a medio plazo. Sí, ¿Te o sea, encuentras con los estos problemas problemas? que planteaba la pregunta son temas estructurales de la economía en sí. O sea, no difícilmente desde la perspectiva de recursos humanos. Desde la perspectiva de recursos humanos sí podemos decir una cosa, que es lo que estaba comentando Francisco. O sea, es como nos gastamos mucho dinero en hacer un proceso de selección y en contratar un consultor súper tal que después no es tanto. O sea, lo metemos, pero perdemos, pero se va nuestra gente que la podíamos retener con mucho menos costes y ya están enseñadas y las tenemos ahí. O sea, estamos buscando fuera lo que ya tenemos dentro y estamos perdiendo fuelle porque se nos van a la competencia, ya tenemos que salir a buscar fuera, pero es que muchas veces salimos a buscar fuera porque no sabemos retener lo que tenemos y teníamos que empezar haciendo ese ejercicio desde recursos humanos transversalmente, desde cualquier departamento. Claudia, seguro que tú te encuentras muchos casos, ¿no? Muchas empresas que se encuentran en esta situación, ¿no? Y que encaran este problema. No sé si desde PIMEC tenéis Sí, sí alguna que, acción sí que especial. nos encontramos y con casos de, sobre todo algunos sectores, ¿no? Sobre todo en el sector del metal y demás, o el ámbito de metal, hay perfiles que no se encuentran, ¿no? O sea, ya porque son oficios, pues bueno, que ya quizás hay menos personas, ¿no? Hay un problema también estructural, ¿no? A nivel de todo el tema de la formación profesional, aquí hay muchas temas que impactan, ¿no? En esta escasez de ciertos profesionales o de ciertos oficios, ¿no? Encontramos que empresas, por ejemplo, que se dedican al sector de, es que me sale en catalán, fustería, no me sale ahora en castellano. Bueno, el Bueno, todo lo sector que de son la... carpinteros, la carpintería, por ejemplo, ¿no? O sea, encontramos que no hay profesionales, ¿no? Entonces las empresas están un poco desesperadas de dónde vamos a encontrar estos perfiles, ¿no? Entonces hay problemas, ¿no? En el sector del metal igual, todo lo que son torneros, fresadores, este estilo de perfiles, pues está costando mucho, ¿no? Y la pyme tiene más dificultades, ¿no? Y es eso, y los que hay se van moviendo de una empresa a otra, ¿no? Que al final se van moviendo por retribución, ¿no? Y es eso, pues ostras, al final la pyme, bueno, claro, tiene que hacer algo, pero claro, no puede ir, ¿no? Jugando al tema, ¿no? A ver quién paga más, ¿no? Porque tampoco es eso. Sí, sí. Está claro que hay sectores que lo tienen bastante más difícil, ¿no? Aquí nos hacen apunte, pues que en el sector de restauración no es un problema de guerra de condiciones en este momento. Está más un tema de mejores salarios, conciliación familiar y laboral, ¿no? Y bueno, y que hay muchas cosas que hacer, ¿no? Que como que no estamos haciendo los deberes, ¿no? Para mejorar esas condiciones de trabajo. Evidentemente aquí hay un tema de background, de escenario, ¿no? Que hay que políticas, administración, etcétera, pues que tenemos que ir trabajando, ¿no? En este sentido. De hecho, por aquí nos lanzan alguna pregunta que ya clasifican como políticamente incorrecta, ¿no? Pues hasta qué punto, ¿no? Esta gran renuncia tiene que ver con todas estas políticas, ¿no? Y con este estado de bienestar que, gracias a Dios, pues hemos Es interesante lo que está señalando, porque no solo es la retribución, sino las condiciones, el entorno, todo eso también influye mucho. Si en el mundo de la restauración estamos muy cercanos en retribución al convenio colectivo. No hay unas grandes diferencias en positivo a favor del trabajador, porque la estructura de costes trabajan sobre márgenes muy ajustados en el negocio de la restauración, ¿verdad? Es algo que lo tienen muy controlado, tienen muy medido. Entonces, si no voy a hacer grandes esfuerzos en la retribución, tendré que pensar en las condiciones. ¿Soy capaz de buscar otras condiciones distintas a la jornada habitual, a la forma de trabajo habitual? Probablemente sí. Probablemente sí. Antes estábamos hablando de la importancia de la comunicación. Hay una parte de la comunicación que es la comunicación informal. Antes hablaba de la comunicación y parecía muy interesante, pero algo que se valora mucho por los empleados es lo que se sale del ámbito formal, lo que me dice el convenio, las ausencias que tengo en convenio, las vacaciones que tengo en el convenio. Pues a veces un gesto
del propio director del negocio, del jefe del negocio, del jefe del restaurante, como que es que me he enterado de que tu hija se ha roto un brazo y estás muy preocupado por ello y tómatelo mañana. No viene en el convenio, pero un gesto de ese tipo es algo que se valora muchísimo porque El cumpleaños, ¿no? estás afectando a la parte emocional, a la parte personal de la persona y que te reconozcan y que te atiendan en esa parte que no está en el convenio, que no está en el papel, aporta mucho valor. Esto lo puedo sistematizar para que mi oferta sea mejor, en diferencia de otros negocios que lo tengo al lado en la esquina de enfrente. Pues te lo tienes que pensar, pues tal vez sí, no hace falta que te pongas una tabla salarial distinta a la que tengo de convenio o aumentar un 50% para competir en precios, porque hay cosas que no están en la tabla escrita que pueden aportar mucho valor. Eso lo tienes que tener en cuenta. No hay una fórmula mágica, pero entrar en una espiral de guerra de precios es muy peligroso. Sí, y la tecnología te ayuda, porque la digitalización y los programas de recursos humanos te ayudan a tomar esas decisiones y a gestionar ese tipo de cosas. Nosotros en OpenHR nace con una idea, o sea, y siempre ha sido nuestra idea desde hace, no sé ya, 20 años. O sea, en OpenHR nosotros decimos que no hacemos recursos humanos para el departamento de recursos humanos, hacemos un software de recursos humanos para toda la empresa, para los empleados, para los grandes olvidados que son los mandos intermedios, porque todas las decisiones no las toma siempre la dirección, pasan por los mandos intermedios y son un poco los grandes olvidados en la tensión entre empleado y dirección. Hacemos software y tecnología y herramientas para los mandos intermedios, para los jefes de zona, para capilarizar todos los departamentos. Y eso es importante porque te empiezas a poder dar soluciones a cosas que antes no las veía, o sea, simplemente es que no las veía. Y eso llevaba a lo que estábamos hablando, o sea, a minusvalorar la gente que tiene, a que se te vayan, a tener que buscar a gente fuera con los costes añadidos, y de pronto dices tú, pues, no sabes lo que está pasando en tu empresa. Muy bien, muy interesante. Lo están encontrando muy interesante. De hecho, un asistente nos dice si vamos a distribuir la grabación, la sesión, indica para que la vea la dirección. Decirle que sí, que va a estar en YouTube. Cuando terminemos, pues se subirá a YouTube y está ahí disponible y la podéis, lógicamente, compartir con quien queráis. Y si veis algún aspecto interesante que queráis pues que alguien escuche, pues encantados. Nos encanta que os pueda ser útil. Y bueno, de hecho el propósito es debatir y también pues que podáis encontrar ideas y consejos útiles, ¿no? Sobre el tema que estamos tratando hoy, que es el tema de la gran renuncia. Nos quedan poco tiempo, nos quedan 6 minutos, y para ir terminando, bueno, primero por aquí me comentan, poner encima de la mesa un tema que es la renuncia silenciosa, ¿no? Es decir, bueno, personas que por motivos culturales y económicos pues no cambian de compañía, pero se quedan sin motivación, desmotivados, están ahí, están desmotivados y son a veces complicados de detectar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entiendo que aquí la tecnología nos puede ayudar, ¿no? Claramente, pero ¿cómo detectamos estos casos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategia seguir? Estamos hablando que en general pues tenemos más talento, gente que está, bueno, el talento nos cuesta encontrarlo, pero también tenemos personas que a lo mejor pues están desalineadas o desmotivadas con el propósito. No sé si la tecnología nos puede ayudar, si la formación es un elemento clave. No sé, aquí preguntaros a quien quiera responder qué opináis sobre este tema. ¿Alguien se lanza? ¿Quién se lanza? Bueno, pues lo lanzo yo. Vamos a ver, en la relación de trabajadores y empresa, en ese modelo, siempre puedes encontrar factores o personas que están fuera del esquema. O sea, eso es algo que no se puede evitar. Si haces nosotros tenemos el mapa de talento, donde ves personas con mucho potencial, donde tienes que hacer más esfuerzo, y personas que tienen muy poco potencial y muy poca implicación con el negocio. Pues hay que reconocerlo, que si es así y cumple solo lo justo, pues si para tu negocio es un recurso que cumple y es suficiente, lo puedes mantener. Pero cuando hay personas que no entran dentro del esquema que tú quieres dentro de tu organización, pues igual que un empleado puede decidir buscar otra alternativa, también tú tienes que ser consecuente y resolver ese problema.
En ese caso, si hay una persona que está fuera de los objetivos de la empresa o del esquema que necesita la empresa, pues tienes que resolverlo. Tendrás que cambiar a esa persona por una que sí se identifique y que te ayude a conseguir tus resultados, ¿no? Sí, esto que está implementando, implementando todo el tema de las entrevistas de feedback, ¿no? Un poco, estas entrevistas que se realizan anualmente, esta reunión que realizas anualmente con tu manager, ¿no? Ahí el manager ya puede tener las habilidades para ir detectando pues realmente esta falta de motivación o esas personas que realmente tienen su equipo que no están aportando, ¿no? En este sentido, y de qué manera hablar con ellas de cómo ayudarlas, ¿no? Realmente al final, porque es decir, desde la empresa también les tenemos que ayudar a que encuentren un poco su propósito, ¿no? Y si su propósito no está en la empresa, pues bueno, lo que decíamos, se han de tomar decisiones, ¿no? En este sentido al final. Yo, si me permitís, me autoinvito a la mesa, porque creo que eso que estáis hablando ahora es un tema de absoluta relevancia. Leí hace relativamente poco. Habéis hablado durante la mesa en varios momentos del tema de que la información obviamente es crítica para poder tomar decisiones, ¿no? En todos los ámbitos y también en el de recursos humanos. El tema de la gran renuncia silenciosa, que así se ha llamado a nivel marketingiano, realmente existe. Si miramos los últimos estudios que hay al respecto, más del 60% de los trabajadores se considera con un muy bajo nivel de motivación y de ellos casi el 50% se diagnostican con síndrome del burnout, es decir, de estar absolutamente quemados en el trabajo, ¿vale? Y dices, eso, bueno, es más o menos así. Pero lo que es preocupante es que el 80% de las empresas o de los empresarios creen que sus trabajadores están motivados. Por tanto, si tú no has detectado el problema, lo que seguramente estarás viendo es que tienes una reducción de tu productividad, y no te acabas de detectar, que es un tema de costes, no sé qué, y el problema lo tienes muchas veces en temas de motivación y en temas de personal, porque si no eres capaz de detectar que tienes ahí un problema, y obviamente no estamos siendo capaces, porque como mínimo, si es que nos creemos las estadísticas, así se está diciendo, pues yo creo que es muy importante poner el foco en ese sentido, ¿no? En mejorar los flujos de información y asegurarnos de que esos flujos de información son reales, ¿no? Porque a veces el darle a una la carita y dicen, bueno, esto así ya no me molesta, ¿vale? Y sigo yo calentando la silla. Entonces, hay que, como comentaba Claudia, buscar canales de afirmación, de feedback mucho más consolidados, porque si no, pues eso, nos encontramos con conflicto importante. Perdón por la autoinvitación a la mesa, perfecto. pero quería quedarme con las ganas. He visto que entraba Héctor, digo, entra Héctor, eso significa que se van apagando las luces, que tenemos que dejar el escenario. Y bueno, veo que ahora se incorpora Josep, pues bueno, hemos llegado desde la 1, el tiempo prometido y comprometido para este espacio. Ha sido una ponencia muy interesante, un debate muy interesante y gracias. Yo tengo que despedir ya ahora aquí esta mesa redonda agradeciendo pues a todos sus componentes, a Claudia, a Paco, a José Juan. Ha sido un placer escucharos y compartir ideas y debatir con vosotros, y ya dejo paso a Héctor y a Josep para que bueno, finalicen esta jornada. Y lo dicho, tendrán la grabación de la jornada en YouTube y podrán disponer de ella y compartirla con sus gerentes para que, bueno, quizás haya algún consejito que les pueda venir bien. Muy bien. Adelante. Pues muchas gracias, Gracias. a vosotros. Gracias, ha sido un placer. Perfecte, doncs jo sense més agrair la vostra presència. Crec que ha sigut enriquidor i amb un alt valor la informació que s'ha portat amb aquesta taula i amb la ponència del Francisco, i sense més donar pas al nostre secretari general, el senyor Josep Ginesta, qui farà una mica de conclusions o de posicionament respecte a aquesta temàtica PMEC i farà la cloenda de la jornada. Moltes gràcies. Adiós entonces, hasta luego, adiós. Josep, perdona, estàs silenciat, no se t'escolta. Se't veu, però no se t'escolta. Ara m'escolteu? Ara sí, perfecte. Bé, molt buen día a todas y a todos, muy buenos días a todas y a todos, y gracias por acompañarnos a esta sesión sobre este fenómeno
de la gran renuncia, la gran dimisión, los efectos sobre el mercado de trabajo, pero sobre todo y especialmente con esta visión de nuestro director del área de formación y servicios de recursos humanos a las empresas, Héctor, esta visión que hemos querido dar junto con nuestros partners, con OpenHR y con WordTest Kluber, con los que justamente también intentamos no solo identificar problemas, no solo identificar necesidades de las empresas, sino que también intentamos ofrecer respuestas, ofrecer soluciones y ofrecer esa ayuda que tan a menudo necesitan las MIPYMEs de nuestro país. Gracias por esta mesa que nos habéis brindado, Héctor, Claudia, José Juan, Agustín y Francisco también por la intervención que has tenido y gracias por aportarnos conocimiento, distintas visiones y estos diferentes enfoques acerca de esta problemática. Pero dejadme que como secretario general de PIMEC, de la patronal de las MIPYMEs, también nos haga un enfoque un poco más de problemática específica del mercado de trabajo en España y de los retos a los que nos enfrentamos y pensamos que nos enfrentamos y por dónde quizá tenemos que orientarlos, por lo menos desde un punto de vista de organización empresarial, de patronal que vela por los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Habéis hablado del fenómeno de la gran dimisión y podríamos ver datos que nos dirían que quizá no es un problema de mucha dimensión. Y no es un problema de mucha dimensión porque es cierto que se ha incrementado de forma importante ese abandono progresivo de personas en su puesto de trabajo, a diferencia de lo que había sucedido en otros momentos, hasta el punto de llegar a dimisiones de media por día laborable por encima de las 10.000 personas. Eso no había sucedido nunca en la historia de España, pero sin embargo son solo 10.000, que podríamos pensar que es una cifra muy importante, insisto, por encima de las 10.000 personas sostenidas desde mediados del año 2022. Y podríamos pensar que no son muchas personas, pero sí son 10.000 personas cada día que abandonan en España su puesto de trabajo de media por día laborable en España. Esa tendencia que además vimos que escalaba de forma importante a mediados del año pasado, se fue moderando, fuimos rebajando el número de personas, pero vemos cómo este mes de los datos de los últimos 2 meses, abril, mayo, junio, empezamos otra vez una escalada ascendente del número de personas que dimiten de su puesto de trabajo. Pero si lo analizamos, insisto, en un mercado de trabajo que en estos momentos tiene más de 17 millones de personas cotizando, es un dato relativamente bajo en cuanto a dimensión, pero sí que marca tendencia, especialmente porque cuando analizamos ese mismo comportamiento en otros países vemos que la dimensión es mucho mayor. Reino Unido, Francia y especialmente Estados Unidos, donde diagnosticaron esta problemática. Entonces, vemos que hay una tendencia global, una tendencia que pensábamos que habíamos resuelto en los últimos meses del año, pero que vuelve a acrecentarse y que, por lo tanto, quizá ha venido para quedarse también con la transformación que ha sufrido nuestro mercado de trabajo. Es cierto que cuando analizamos los datos agregados, las cifras nos dicen una cosa, pero también es cierto que en el año 2022 se puso en marcha una reforma laboral que ha hecho que la mayoría de contrataciones y que el peso de personas que están empleadas en las empresas sean mayoritariamente contratos indefinidos y tengan un contrato indefinido. Por lo tanto, hay una inversión de la tendencia que teníamos de ese peso de 90-10 entre contratación temporal y contratación indefinida, y eso lo hemos revertido. Eso hace que ya haya más personas con contrato indefinido y también ha hecho y está haciendo que no exista la finalización del contrato temporal como argumento para abandonar un puesto de trabajo y quizá buscar otro, sino que la dimisión, el abandono voluntario del puesto de trabajo se acaba convirtiendo en la forma con la que la persona puede rotar y buscar una mejor oportunidad. Insisto, tendencia, pero es una tendencia donde debemos poner el foco. No somos ajenos también a otro fenómeno que sucedió a finales del 21, también en el 22, que se hizo viral y que se explica, además ya aparece en el Urban Dictionary, que es el quiet quitting, ese no abandono del puesto de trabajo, pero sí una posición pasiva de las personas en su puesto de trabajo, una posición de una baja implicación en el compromiso en el puesto de trabajo y que lógicamente se traduce
en una pérdida de la capacidad de la fuerza del trabajo de las personas y del valor que aportan a las organizaciones. Son dos fenómenos, pero creemos que detrás de esos dos fenómenos distintos, unos son más moda, más en fresco, otros más que pueden convertirse en estructurales, pero al final son dos fenómenos que explican una cierta visión, alejamiento de las personas acerca de su compromiso con las empresas, de su compromiso con su trabajo y de su compromiso con su día a día. Con lo cual, dos fenómenos en los que debemos parar mucho la atención porque en el fondo también nos explica una cosa que ya es muy conocida, especialmente por todos aquellos que gestionáis empresas, que es el problema estructural de la falta de productividad que tenemos en España, pero además ha añadido también a las nuevas tendencias y a cómo las nuevas generaciones se incorporan en el mercado de trabajo. Nos hemos pasado mucho tiempo quizá hablando, o hemos hablado demasiado de la cultura del esfuerzo, del trabajo vinculado a la cultura del esfuerzo, de la productividad sin más, etcétera, etcétera. Y en las nuevas generaciones, cuando uno le habla de la cultura del esfuerzo, lo primero que hacen es desconectar del concepto, ¿no? Y eso hace que quizá podamos explicar problemas económicos más relevantes en nuestro país que no podemos dejar de lado con esta tendencia que podemos tener en el comportamiento de las personas en sus empresas. España es un país que en los últimos años ha mejorado sustancialmente el salario mínimo. Lo ha mejorado de una forma muy importante. Hemos mejorado el 67% del salario mínimo, probablemente porque era necesario. De hecho, ni probablemente. Era necesario que mejoráramos el salario mínimo para equipararnos a los países más desarrollados y con una mejor calidad en su mercado de trabajo. Pero también es cierto que hemos mejorado el salario mínimo, pero no hemos mejorado los indicadores de productividad. Es decir, pagamos más, pagamos mejor, hemos incrementado esa capacidad de atracción de talento a partir, por lo menos, del factor monetario, incrementando el salario mínimo, que siempre tiene un efecto inducido en la mejora de los horarios en general del mercado de trabajo, y sin embargo no hemos sido capaces de mejorar nuestros ratios de productividad. De hecho, los hemos empeorado, y en ese mismo periodo de tiempo España ha empeorado en más de 10 puntos la productividad agregada. Tanto el cálculo en productividad por volumen de persona trabajadora por PIB como en productividad por hora trabajada. Dos indicadores que nos sitúan además a la cola de productividad de países OCDE y de la Unión Europea. No podemos ser ajenos tampoco al problema de paro estructural que tenemos. Tenemos el 28% de desempleo de la Unión Europea, el 28%, más de 3 millones de desempleados. Nos estamos situando en ratios de personas cotizando en la seguridad social de récord, pero seguimos sin mirar que el porcentaje de desempleo que tenemos es 3 y 4 veces superior que nuestros competidores globales o nuestros competidores europeos. Dinamarca tiene un desempleo del 4%, España lo tiene del 13%. Con ese ratio de desempleo somos menos competitivos. Pero sin embargo, además, vemos como hay empresas que, por el efecto de la gran dimisión, por el efecto de quizá la falta de prestigio de algunas profesiones, vemos como hay muchas actividades con dificultad de cubrir los puestos de trabajo. En un país con los ratios de productividad que tenemos, con el salario mínimo, el 7º salario mínimo de Europa que tenemos, y por lo tanto una mejora sustancial cualitativa, pero con una productividad tan baja, pero además con una tasa de desempleo como la que tenemos, es inadmisible que tengamos la dificultad de cubrir puestos de trabajo como la que tenemos en algunos sectores. No es ni explicable ni admisible. Con lo cual tenemos un problema que va más allá, no solo de la gran dimisión, no solo de cómo acercamos las personas, sino además del comportamiento del mercado de trabajo, porque eso revierte no solo en la capacidad de las empresas de retener talento, sino en la capacidad de las empresas de ser competitivas y, es más, de nuestra economía de ser competitiva en un mundo cada vez más globalizado. Por lo tanto, tenemos una realidad compleja, con un mercado de trabajo complejo, con un mercado y un análisis económico del mercado de trabajo muy complejo y además con un comportamiento de las empresas con muchas dificultades. Y ahí tenemos que hacer nuestro trabajo. Las organizaciones empresariales tenemos que hacer nuestro trabajo y situar los grandes ejes de debate que tendremos que afrontar en los próximos años. El eje de la productividad, el eje de mejoras de salarios indexados
a la viabilidad y a la productividad de las empresas. Un mercado de trabajo donde el trabajo estable es la condición normal, no el precario. Un mercado de trabajo donde negociamos las singularidades, las especialidades de muchos sectores. Un mercado de trabajo donde no hay desajuste entre oferta y demanda. Un mercado de trabajo donde cuando una empresa busca una persona formada es capaz de encontrarla porque su economía, su país ha sido capaz de preparar y capacitar a las personas hacia ese tránsito al empleo. Son retos importantes, pero los tenemos que afrontar como organizaciones, pero también tenemos que hacer autocrítica y de eso habéis hablado. Las nuevas generaciones no quieren escuchar acerca de la cultura del esfuerzo y quieren oír hablar de la cultura del futuro. Esa cultura en la que las generaciones, el compromiso de las personas se asemeja mucho más cómo la van a tratar, en cómo las empresas vamos a tratar a las personas, en cómo las empresas vamos a ofrecer futuro, proyecto vital a las personas. Más allá del salario, más allá del puesto de trabajo, más allá de la parte más instrumental de un puesto de trabajo. Esa visión en la que las personas comparten el proyecto de la empresa porque se lo hacen suyo, porque se la trata adecuadamente, porque gestionamos emocionalmente su vinculación, porque blindamos el contrato emocional, pero además porque somos capaces de asemejar el proyecto de futuro de la organización, de la empresa, con la perspectiva de futuro que tienen las personas. Y eso tenemos que ser capaces también de hacer autocrítica, porque no solo vamos a modificar y vamos a cambiar las reglas de juego del mercado de trabajo desde nuestra perspectiva empresarial como organización patronal, sino que también deberemos añadir y especialmente esa sensibilización de nuestro tejido productivo acerca de esa necesidad de cultivar la cultura del futuro para que nuestras nuevas generaciones, nuestros jóvenes, se olviden de la gran dimisión, se olviden del quiet quitting, nos olvidemos de las dificultades de cubrir vacantes en muchos sectores, pero especialmente que hagamos del trabajo la mejor política social y además la mejor política social que ayuda a que nuestro país sea competitivo, sea muy competitivo y además pueda generar luego las mejores políticas sociales para aquellos que desgraciadamente no tienen trabajo. No quería que acabáramos esta jornada sin daros este mensaje de proyección hacia afuera, de cómo vamos a proyectar nuestra actividad como organización empresarial, pero también lo que tienen que hacer nuestras MIPYMES en España, lo que tienen que hacer nuestras MIPYMES en Cataluña para afrontar los retos que tenemos en el futuro. Insisto, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Muchas gracias a nuestros partners, OpenHR, Wolters Kluwer y a nuestro director del área de formación y de servicios a empresas. Y muchas gracias por acompañarnos y, como os decía, lo tendréis disponible el acceso a esta jornada y os esperamos en otras jornadas que podamos realizar acerca de estos otros problemas y los retos de futuro que tenemos en el mundo del trabajo.